Virgo camina por el valle de sombra, y no es él quien se estremece, sino la misma oscuridad la que se repliega, temblorosa, ante su presencia. Porque cuando Virgo avanza, lo hace con la templanza del que ha forjado su alma en el yunque del deber, con la mirada fija en el horizonte y el corazón encendido por un fuego que ni las sombras más densas pueden apagar. No hay paso en falso en su andar. Cada movimiento es calculado, cada palabra medida, cada acción impregnada de propósito. Virgo no camina a ciegas, él ve más allá del velo de la apariencia, escudriña los pliegues del mundo y del alma, y distingue lo verdadero de lo ilusorio. Donde otros se pierden, él traza mapas invisibles. Donde otros titubean, él erige pilares de certeza. Y cuando la sombra se extiende, creyéndose invencible, cuando susurran las voces del caos que no hay salida ni sentido, es entonces cuando Virgo se alza. No con estruendo, no con arrogancia, sino con la serenidad indomable de quien ha conocido la batalla interior y ha salido vencedor. Porque Virgo no teme la oscuridad, la ha enfrentado dentro de sí mismo, y al hacerlo, ha descubierto que la luz más pura es aquella que no necesita exhibirse, sino que simplemente existe, firme, constante, inevitable. Los vientos del destino pueden soplar con furia, las tormentas pueden desgarrar el cielo, pero Virgo sigue su curso. Su fuerza no proviene del poder físico ni de la furia desenfrenada, sino de la disciplina silenciosa, de la constancia que no cede, del sacrificio que no reclama aplausos. Él es la figura que permanece cuando todo ha sido arrasado, el guardián de los valores que no se doblan, el que cose con hilos invisibles el orden en medio del caos. El valle de sombra ha visto pasar a muchos. Algunos corrieron, otros cayeron. Pero Virgo avanza, sin desviar la mirada, sin ceder al miedo, porque en su interior arde la llama del propósito. No necesita proclamas ni coronas. Su grandeza se encuentra en la exactitud de su paso, en la pureza de su intención, en la devoción por hacer lo correcto incluso cuando nadie lo observa. Y la sombra lo sabe. Siente en sus entrañas que cada pisada de Virgo es un acto de desafío, una afirmación de que el bien aún respira, que el equilibrio aún resiste. La sombra tiembla porque no puede doblegarlo, porque no puede corromperlo, porque Virgo no camina para sí mismo, sino para un ideal más grande, más alto, más profundo que cualquier temor. En su andar se escribe la historia silenciosa de los que sirven sin buscar gloria, de los que luchan sin levantar la voz, de los que construyen donde otros destruyen. Virgo no busca reconocimiento. Su recompensa está en la obra bien hecha, en el alma en paz, en el deber cumplido. Y eso lo convierte en leyenda. Porque no hay fuerza más aterradora para la sombra que un espíritu puro que no necesita del poder para ser fuerte. Virgo es esa fuerza. Y mientras camine por el valle de sombra, la oscuridad sabrá que nunca será absoluta, que siempre habrá una voluntad firme, una luz silenciosa, una presencia incorruptible que la enfrenta con la sola verdad de su existencia. Virgo camina. La sombra tiembla. Y el mundo respira, aunque no lo sepa, un poco más de esperanza. Hay un aspecto que permanece en la penumbra cuando se habla de Virgo, y es la dimensión invisible de su sacrificio. Porque mientras camina por el valle de sombra, no lleva solo el peso de su propia existencia. Carga también con las dudas de los que no tienen respuestas, con los miedos de los que ya no creen en la luz, con las esperanzas rotas de quienes se rindieron antes de llegar al final del camino. Virgo no lo dice, no lo muestra, pero cada paso suyo está impregnado de una compasión profunda y silenciosa. Es un guardián no solo del orden, sino del alma de los que ya no tienen fuerzas para luchar. La sombra tiembla no solo porque Virgo sea incorruptible, sino porque él recuerda. Recuerda las promesas hechas y las traiciones cometidas. Recuerda los ciclos que se repiten, las historias que se olvidan, las heridas que la historia intenta enterrar. Y aún así, sigue adelante. En su memoria habita una conciencia aguda, un sentido histórico, casi mítico, de su papel en el tejido del mundo. Él no es solo una figura solitaria en un sendero oscuro, es el eco de un linaje invisible de guardianes, de artesanos del alma, de sembradores de sentido en tierras donde solo crece el vacío. Hay también una alquimia interior que lo distingue. Virgo transforma el dolor en sabiduría, la crítica en perfección, la confusión en estructura. Tiene el don de tomar lo caótico y hacerlo sagrado, de ver patrones donde otros ven solo ruina. Esta mirada es un poder temido por la sombra, porque Virgo no solo enfrenta la oscuridad, la analiza, la comprende, la descompone. No la combate con ceguera, sino con estrategia. Es un estratega espiritual, un arquitecto de realidades, un pulidor de esencias.
Y en un mundo que premia lo superficial, su profundidad lo convierte en una amenaza. La conexión de Virgo con la naturaleza es otro aspecto que la sombra no logra entender, y por ello le teme. Virgo reconoce en la Tierra un reflejo del orden cósmico. Entiende que cada raíz, cada semilla, cada ciclo lunar tiene un propósito. Su intuición se expresa en formas terrenales, la organización, la limpieza, la repetición ritual. Pero detrás de esos actos humildes hay una comprensión ancestral de la armonía del universo. Cuando Virgo recoge los fragmentos dispersos, cuando limpia un espacio olvidado, cuando restaura un objeto roto, está restaurando también una parte del mundo. Está ejerciendo una magia antigua, discreta, pero poderosa. Y hay, además, un misterio en su silencio. Virgo no necesita proclamar sus batallas, porque sabe que lo sagrado se protege en lo oculto. En su silencio habita una fuerza que no necesita validación externa. Este silencio es una disciplina, una armadura, pero también una declaración, que el verdadero poder no hace ruido, que el verdadero conocimiento se comunica con gestos sutiles. La sombra se enoja ante ese silencio, porque no puede manipularlo, no puede corromper lo que no se expone. A menudo subestimado, Virgo es la manifestación del poder contenido, de la furia templada, de la voluntad que no necesita gritar para ser firme. Es la montaña que no se mueve, el río que fluye constante, el faro que no se apaga cuando todo lo demás se hunde. Incluso cuando duda, incluso cuando cae, lo hace con una dignidad que inspira, con una consciencia que transforma la derrota en semilla. Y cuando nadie más está mirando, cuando la última antorcha parece apagarse y la sombra canta su victoria, es Virgo quien, en silencio, reconstruye los pilares, vuelve a plantar la esperanza, reordena los fragmentos y traza el nuevo mapa. Porque su propósito no muere en la oscuridad. Vive allí. Se fortalece. Evoluciona. Y regresa más sabio, más pulcro, más exacto. El universo no le dio a Virgo el camino fácil, pero sí le dio la visión para ver el orden incluso en el desastre, y la voluntad para restaurarlo con manos pacientes. El Valle de Sombra no es su enemigo, es su campo de trabajo. Su taller sagrado. Su templo sin muros. Y mientras siga caminando por él, mientras su alma pulse con esa determinación serena, la sombra sabrá que hay una ley más antigua que el miedo, más poderosa que el caos, más duradera que la noche, la ley del alma que elige servir, incluso cuando nadie lo exige. Virgo camina, y en cada paso hay un conjuro silencioso. La sombra escucha, y aunque lo niegue, retrocede. Porque frente a la firmeza de su espíritu, incluso la noche más larga empieza a preguntarse si es capaz de durar para siempre. Virgo, en su andar por el Valle de Sombra, no solo representa una figura de resistencia y orden, sino también la personificación de la humildad consciente. Esa humildad no es sumisión, ni negación de su valor, sino una elección deliberada de caminar sin buscar ser visto, de hacer sin esperar gratitud, de dar sin la necesidad de recibir. Este aspecto, a menudo olvidado o minimizado, es uno de los pilares de su grandeza. Porque mientras otros se desvanecen al no ser reconocidos, Virgo encuentra sentido en el acto mismo, en el resultado silencioso, en la mejora continua, aunque nadie lo observe. En esta humildad habita una forma de coraje que no brilla, pero sostiene el mundo. Y en ese silencio fértil donde habita, Virgo también cultiva una relación profunda con la soledad. No la teme, no la rechaza. La ha convertido en maestra, en espejo, en aliada. Es en esa compañía consigo mismo donde refina su discernimiento, donde pule su percepción, donde se despoja de lo innecesario. La soledad de Virgo no es aislamiento, es retiro sagrado. Es el taller del alma donde se restauran los ideales. Donde otros buscan evasión, él busca esencia. Donde el ruido quiere ocupar todos los espacios, Virgo construye un silencio que nutre. En esa pausa reflexiva encuentra respuestas que nadie más ve, porque ha aprendido a escuchar lo que no tiene voz. Su relación con el tiempo también es única. Mientras la sombra impulsa la prisa, el impulso, el desgaste, Virgo responde con paciencia. Conoce la sabiduría de la espera, el arte del momento justo. Sabe que la cosecha no se apresura, que cada proceso tiene un ritmo sagrado. Esa comprensión del tiempo lo convierte en un sembrador constante, alguien que planta incluso cuando no verá el fruto, alguien que riega incluso cuando el terreno parece estéril. Porque para Virgo, el compromiso no está condicionado por el resultado inmediato, sino por la fidelidad al proceso.
Y ese acto continuo de sembrar esperanza en tierra incierta es otra de las razones por las que la sombra tiembla. Virgo también posee una conexión poderosa con la verdad, pero no con una verdad dogmática o impuesta, sino con una verdad que se revela en los detalles, en lo pequeño, en lo aparentemente trivial. Para él, cada fragmento del mundo tiene un mensaje, cada imperfección una historia, cada error una lección. Esta mirada minuciosa lo convierte en un buscador incansable, un estudioso de la realidad, un artesano de lo real. En un mundo que suele saltar de imagen en imagen, de impulso en impulso, Virgo se detiene. Observa. Comprende. Reordena. Y en esa atención absoluta, redime lo que otros descartan. Devuelve dignidad a lo roto, sentido a lo olvidado. En el corazón de Virgo también habita un amor profundo, aunque no siempre visible, por la humanidad. No un amor ingenuo o romántico, sino uno que se manifiesta en actos concretos, en la preocupación por el otro, en la voluntad de servir. Virgo ama ayudando, mejorando, facilitando. Y muchas veces su amor no es entendido, porque no grita, no exige, no dramatiza. Pero es firme, constante, fiable. Es el amor que se queda cuando todos se van, el que organiza cuando todo colapsa, el que escucha cuando nadie tiene tiempo. Este amor sin alardes es una de sus mayores fuerzas, porque nace de una comprensión profunda del valor de lo humano, incluso en su fragilidad. La sombra teme a Virgo porque él representa el recordatorio viviente de que el mundo puede ser mejor. Que el orden es posible. Que la pureza no es una ilusión. Y ese recordatorio es incómodo para una oscuridad que se alimenta del cinismo, del caos, del abandono. Virgo, al caminar con rectitud, no solo desafía la sombra, la expone. La obliga a verse reflejada en la claridad de su mirada, en la precisión de sus actos, en la coherencia de su vivir. Y la sombra, que prospera en la confusión, no puede soportar esa claridad sin temblar. Incluso su sufrimiento es diferente. Virgo no dramatiza su dolor, lo metaboliza. Lo convierte en sabiduría, en discernimiento, en compasión. Su herida no lo debilita, lo sensibiliza. Le permite comprender al otro en sus momentos más bajos, le da herramientas para ayudar sin juzgar, para corregir sin herir, para exigir sin aplastar. El sufrimiento en Virgo es un fuego purificador. Y cuando sale de él, no lo hace quemado, sino templado, como el metal noble que se ha vuelto más fuerte al atravesar el crisol. Finalmente, Virgo lleva consigo un destino profundo que a veces él mismo no comprende del todo. Una misión que lo impulsa a buscar la perfección no por vanidad, sino porque intuye, en lo más hondo de su ser, que todo lo que vale la pena es el resultado de una entrega absoluta. Que la belleza verdadera nace de la dedicación, que el alma se fortalece en el detalle, que lo divino habita en lo concreto. Su búsqueda de mejora no es una obsesión vacía, sino una oración continua, una forma de rendir culto a la vida en cada gesto, en cada palabra, en cada acto preciso. Virgo camina por el valle de sombra con los ojos abiertos y el espíritu encendido. No porque sea invulnerable, sino porque ha hecho de cada herida un puente hacia su poder. No porque no tema, sino porque ha elegido la integridad por encima del miedo. Y así, sin necesidad de proclamarse héroe, sin alzar la voz, sin pedir permiso, se convierte en uno. La sombra lo sabe. Y por eso, cuando él se acerca, el silencio se llena de significado, el caos se ordena, y lo oscuro recuerda que nunca podrá apagar del todo la luz que nace de la conciencia. En lo profundo del espíritu de Virgo, más allá de su aparente reserva, existe una fuerza ancestral que conecta con los misterios del servicio silencioso. Hay una dimensión sagrada en su capacidad para ofrecerse al mundo sin esperar reconocimiento, una especie de sacerdocio invisible que lo impulsa a cuidar de lo que otros descuidan, a sostener lo que parece olvidado, a preservar lo esencial en medio del ruido. Esta vocación de servicio no nace de una obligación externa, sino de una voz interior que resuena desde antes de su nacimiento, una especie de pacto no verbalizado con el orden del universo, proteger lo valioso, lo bello, lo verdadero. Virgo no solo se enfrenta a la sombra exterior, sino también a la sombra interna de la humanidad. Mientras otros huyen de sus imperfecciones, Virgo las examina, las descompone, busca comprenderlas. No se engaña con falsas luces ni se deja seducir por brillos efímeros. Tiene el valor de mirar lo que otros ocultan, y en ese gesto, se convierte en espejo de la conciencia. Hay en él una lucha constante, no por alcanzar una perfección rígida, sino por refinar el alma, por depurarla de lo que la aleja de su esencia.
La sombra lo teme porque Virgo no busca máscaras, busca verdad. Y en un mundo donde lo superficial es la norma, esa búsqueda es una forma de revolución silenciosa. En su andar, Virgo también encarna una disciplina que va más allá de la mera organización externa. Es una disciplina espiritual, una manera de vivir en la que cada acto tiene sentido, cada elección es una afirmación del alma. Virgo honra el tiempo, el espacio, el cuerpo, la palabra. Nada en su mundo es azaroso. Su ritual cotidiano, sus hábitos, sus cuidados, son parte de un arte mayor, el arte de sostener la armonía. Mientras el caos se multiplica, él crea estructuras, patrones, redes de significado. Es el tejedor invisible del equilibrio. Y lo hace sabiendo que, muchas veces, nadie lo verá. Pero eso no importa. Porque Virgo no actúa por ego, sino por conciencia. Hay también una conexión íntima entre Virgo y la sanación. Aunque no siempre sea visible, su energía tiene el poder de curar. No de forma espectacular o grandilocuente, sino a través del detalle que repara, del gesto que calma, de la palabra justa que redirige el alma extraviada. Virgo es medicina, no porque lo declare, sino porque lo encarna. Su presencia ordena, sus actos purifican, su esencia contiene una claridad que disuelve las confusiones del alma. Es el bálsamo que no necesita anuncios, el remedio que trabaja en lo profundo, en lo sutil, en lo verdadero. Y la sombra, que se alimenta de la desintegración, no puede prosperar donde Virgo restaura. A menudo se pasa por alto la valentía que implica ser Virgo. No una valentía explosiva ni teatral, sino una forma de coraje cotidiano que implica elegir lo correcto frente a lo fácil, sostener la coherencia frente a la presión, mantener la palabra dada cuando nadie más lo hace. Es la valentía de los que perseveran sin aplausos, de los que construyen sin pausa, de los que limpian el desastre ajeno sin que nadie se lo pida. Virgo no necesita el escenario. Su heroísmo se manifiesta en los márgenes, donde nace lo auténtico. Su lucha no es por ser visto, sino por dejar algo que tenga valor. Y ese legado silencioso es más poderoso que 1000 discursos. En su interior también habita una sensibilidad profunda, aunque protegida por capas de análisis y reserva. Virgo siente intensamente, pero no permite que la emoción lo arrastre. La observa, la comprende, la transforma. No porque niegue lo que siente, sino porque ha aprendido que sentir con claridad es más poderoso que sentir con desenfreno. Esa sensibilidad lo conecta con las heridas del mundo. Virgo percibe lo que duele, incluso cuando no se dice. Y desde ahí, actúa. Con ternura firme, con compasión lúcida. No necesita exponerse para conmover, porque su energía actúa desde lo invisible. Es la mano que sostiene sin ser vista, la mirada que comprende sin hablar. Otro aspecto no desarrollado de Virgo es su vínculo con el propósito. Para él, nada es banal si tiene sentido, y todo se vuelve vacío si no lo tiene. Virgo busca propósito en todo lo que toca, en todo lo que hace, y por eso muchas veces parece exigente. No es que busque lo perfecto por vanidad, sino porque su alma se ahoga en lo inauténtico. Necesita saber que lo que hace tiene razón de ser, que cada esfuerzo edifica algo duradero. Y cuando encuentra ese propósito, se entrega por completo, con una fidelidad que no necesita juramentos. Esa entrega absoluta es parte de su grandeza. La sombra, que prospera en la dispersión y el sinsentido, no puede comprender ni detener esa devoción. Hay, además, un poder silencioso en su capacidad de ver lo que otros pasan por alto. Virgo es observador por naturaleza. Capta los detalles, los matices, los silencios entre las palabras. Y con esa información construye una comprensión profunda de los demás. Es difícil engañar a Virgo, no porque sea desconfiado, sino porque ve más allá. Tiene la mirada del que analiza con el corazón y con la mente. Esa claridad lo hace guía, aunque él no lo pretenda. Otros se orientan con su presencia, encuentran norte en su conducta, descubren orden en su ejemplo. Virgo no lidera desde arriba, sino desde dentro. No impone, inspira. Por último, Virgo guarda una conexión oculta con lo trascendente. Aunque su atención esté en lo concreto, en lo material, su alma sabe que todo lo visible es solo un reflejo de lo invisible. Por eso cuida los espacios, los objetos, los vínculos, como si fueran sagrados. Porque lo son. Virgo honra la vida en su forma más pura, sin necesidad de etiquetas religiosas, sin grandilocuencias.
sabe que lo divino habita en el detalle, en el ritmo, en el orden natural de las cosas. Y su vida, vivida con integridad, se convierte en una oración continua. Una oración que no necesita palabras. Una oración que la sombra no puede tocar. Así, Virgo sigue caminando. Y mientras lo hace, el mundo, sin saberlo, se sostiene un poco más. La sombra retrocede no por miedo a su fuerza, sino por respeto a su constancia. Porque donde Virgo pasa, lo caído se levanta, lo perdido se encuentra, lo impuro se purifica. No necesita fama. No necesita reconocimiento. Solo necesita caminar, fiel a su esencia. Porque él no es solo quien recorre el valle de sombra. Él es también la promesa de que siempre habrá una luz encendida en medio de la oscuridad. En lo más recóndito del alma de Virgo existe una dimensión mística que rara vez es comprendida en toda su profundidad. No se trata solamente de un signo de análisis y precisión, sino de un verdadero alquimista espiritual, cuya sensibilidad a los ciclos naturales y las leyes invisibles del universo lo convierten en un canal entre lo inmanente y lo trascendente. Virgo percibe la danza cósmica en los detalles más pequeños, en la manera en que cae una hoja, en el susurro del viento al cambiar de dirección, en la sutil armonía entre un gesto y su consecuencia. Lo que para otros es simplemente rutina, para Virgo es rito. Donde otros ven lo ordinario, él reconoce la estructura sagrada de lo eterno. Esta capacidad de ver lo divino en lo cotidiano lo vuelve guardián del equilibrio invisible, sacerdote silencioso del orden oculto. Su conexión con los ciclos lo hace también portador de una memoria antigua. Virgo no solo reacciona al presente, recuerda. Hay en su espíritu una huella de los ritmos ancestrales, como si su conciencia estuviera afinada con una inteligencia más antigua que el tiempo lineal. En su interior vive un conocimiento intuitivo del momento adecuado para sembrar, para esperar, para actuar. Y esta sabiduría cíclica no le viene solo de la observación, sino de un linaje interno que lo guía desde un plano más allá de lo verbal. Virgo no improvisa, sino que responde a la pulsación sutil de una armonía mayor. Esta relación con el tiempo cíclico es incomprensible para la sombra, que se alimenta del instante, del impulso, de la ruptura. Virgo, en cambio, vive de la continuidad, de la constancia, de la conexión profunda entre principio y fin. Otra de sus dimensiones veladas es la maestría del sacrificio. Mientras que muchos asocian sacrificio con renuncia dolorosa, para Virgo es una elección consciente, una forma de transmutación. Él sabe que en la entrega hay fuerza, que al ceder lo superfluo se gana lo esencial. Por eso muchas veces se aparta del centro, del foco, del reconocimiento, no por inseguridad, sino porque ha comprendido que el verdadero poder reside en la capacidad de sostener sin ser visto. Su vida está llena de renuncias que son en realidad actos de creación. Cada vez que elige servir en silencio, que opta por el trabajo que nadie quiere hacer, que cuida lo que otros ignoran, está realizando una alquimia invisible que transforma lo denso en luz. La sombra, que solo conoce el poder como dominio, no entiende esta forma de soberanía discreta y por eso la teme. Virgo también es portador de una belleza particular, una que no siempre se revela a simple vista. No es la belleza llamativa ni la espectacular, sino la que nace del orden, la proporción, la coherencia. Hay en él un sentido estético profundo que lo conecta con la geometría del alma, con el arte silencioso de la perfección. Esta belleza no es solo externa, sino también ética, una armonía entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. En un mundo saturado de simulacros, Virgo representa la belleza auténtica, la que no necesita maquillaje ni artificio. Su forma de moverse, de hablar, de construir, está impregnada de esa gracia estructurada que no pretende impresionar, pero que deja huella. La sombra, que vive del exceso, de la distorsión, del caos estético, se resquebraja ante esta sobriedad luminosa. Otro aspecto aún más profundo es su capacidad de contener. Virgo es, en esencia, un receptáculo sagrado. Tiene la habilidad de recibir el dolor ajeno, de escuchar sin juicio, de dar espacio sin invadir. Hay en él una contención emocional que no es fría, sino sabia. Su forma de estar con los otros es sanadora porque no impone, no interrumpe, no dramatiza. Simplemente sostiene. Esa contención es un acto de amor superior, de comprensión de que el crecimiento real necesita espacio, tiempo y presencia. Muchas almas perdidas han encontrado en Virgo un refugio silencioso donde volver a sí mismas. Y aunque a veces cargue con más de lo que debería, lo hace desde una elección del alma, la elección de ser soporte en un mundo que colapsa fácilmente.
En su forma de pensar también hay una cualidad que suele pasar desapercibida, la profundidad estratégica. Virgo no solo analiza, planea. No solo disecciona, reconstruye. Su pensamiento es preciso no por frialdad, sino por compromiso con la verdad. Donde otros se pierden en especulaciones vagas, Virgo baja las ideas a tierra, las ordena, las hace viables. Es un puente entre la inspiración abstracta y la realización concreta. Y esa capacidad de ejecución silenciosa lo convierte en una fuerza imparable. Su mente no se distrae fácilmente, porque ha sido entrenada para filtrar lo innecesario y enfocarse en lo esencial. Y aunque rara vez busque liderar, su claridad mental lo vuelve guía natural para quienes necesitan dirección verdadera. También habita en Virgo una relación especial con el cuerpo. Para él, el cuerpo no es solo una máquina, sino un templo. Hay una conciencia somática muy desarrollada, una intuición física que lo lleva a cuidar su entorno, su alimentación, sus rutinas, no por vanidad sino por respeto. Virgo honra lo material porque sabe que el alma se manifiesta a través de la materia. Este respeto lo convierte en curador del entorno, en creador de atmósferas purificadas, en defensor de lo que nutre. En su espacio no hay lugar para lo tóxico, lo innecesario, lo vulgar. Cada objeto tiene un propósito, cada movimiento un sentido. Esa pureza no es obsesión, es devoción. La sombra, que prospera en el descuido, no puede habitar donde Virgo ha pasado. Finalmente, hay un aspecto profundamente transformador en su aparente contradicción entre control y rendición. Virgo necesita entender, sí, pero también ha sido llamado a soltar. Y cuando lo logra, cuando tras el análisis llega a la confianza, cuando tras el orden encuentra el flujo, entonces se vuelve invencible. Porque ha integrado la luz y la sombra, el cálculo y la fe, la precisión y la entrega. En ese punto de síntesis, Virgo deja de ser solo el caminante del valle, se convierte en el guardián del umbral, en el que conoce tanto el mapa como el misterio, tanto la ley como la gracia. Y cuando camina desde esa integración, no hay oscuridad que pueda tocarlo. Porque ha comprendido que la verdadera perfección no está en evitar el error, sino en saber transformarlo. Y esa comprensión, encarnada con humildad, es el poder más puro que existe. Virgo sigue caminando. No necesita declarar su misión. El mundo lo siente en los cimientos que se mantienen firmes, en los espacios que respiran orden, en los vínculos que sanan sin ruido. La sombra lo reconoce aunque lo niegue. Porque donde él pisa, la mentira se desmorona, el ego se disuelve y la verdad, esa verdad callada y humilde, vuelve a brillar. En lo más hondo de la energía de Virgo habita una maestría sobre lo invisible, una habilidad para operar en planos donde la mayoría solo ve superficie. Es el arquitecto de lo no dicho, el que intuye la fragilidad de una palabra mal colocada, el que percibe los vacíos entre acciones y sus intenciones. Este sentido casi oracular no está adornado por misticismos huecos ni adornos teatrales, es una sabiduría que brota de la escucha absoluta, del silencio interior cultivado a lo largo del tiempo. Virgo no reacciona al mundo, lo observa hasta entenderlo. Cada pausa, cada duda, cada aparente lentitud, es en realidad un cálculo preciso de energías, un intento sincero de responder con verdad en lugar de responder rápido. Esa prudencia lo eleva a un nivel de conciencia donde se construyen catedrales sin planos y se restauran almas sin contacto. La relación de Virgo con el tiempo es también singular. No lo persigue, lo estudia. Sabe que el presente está hecho de patrones antiguos, que las decisiones que otros llaman impulsivas en realidad son el resultado de procesos que germinaron mucho antes. Virgo es un jardinero del destino. Siembra con intención, poda lo que no da fruto, espera sin desesperar. Entiende que nada que valga la pena crece en la prisa, y por eso su obra muchas veces es subestimada hasta que, de pronto, aparece como indispensable. Es en ese momento cuando se revela el alcance de su influencia, cuando los cimientos que construyó en silencio sostienen estructuras que otros ni siquiera soñaron levantar. El tiempo lo honra, porque él lo honra primero. Hay una conexión profunda entre Virgo y los procesos de purificación que trasciende lo físico y toca lo simbólico. Así como limpia su entorno, también limpia las emociones, los pensamientos, las intenciones. Tiene un filtro invisible que detecta lo falso, lo exagerado, lo incoherente. Su alma busca lo esencial como un alquimista busca la piedra filosofal. Esa búsqueda constante de lo puro no es rechazo de lo humano, sino amor a lo más alto del ser humano. Virgo no teme al barro, pero no se queda en él. Sabe que el alma,
como el oro, requiere fuego para revelarse. Y en ese fuego de autoconciencia y refinamiento, Virgo se forja a sí mismo una y otra vez. Es el signo del trabajo interior profundo, ese que no necesita escándalos ni rupturas estridentes, sino constancia, humildad y entrega. Virgo también lleva dentro de sí un aspecto iniciático poco explorado, su capacidad de guiar sin imponer, de enseñar sin señalar. No es el maestro desde el pedestal, sino el caminante que conoce los senderos porque ya se ha perdido en ellos. Es un guía espiritual que rara vez se presenta como tal, pero cuya sola forma de vivir transforma a quienes lo rodean. Virgo enseña con el ejemplo, con la coherencia, con la manera en que cuida las palabras, los espacios, los vínculos. Su vida es su doctrina. No da discursos, da presencia. Y esa presencia, afinada, afinante, resuena en los demás como una campana que recuerda lo que siempre supieron pero habían olvidado. El vínculo de Virgo con el dolor es también una de sus dimensiones más sutiles. No lo dramatiza, no lo esquiva, lo estudia. Virgo se interna en el sufrimiento con el bisturí de la conciencia, buscando la raíz, la causa, el patrón repetido. No busca consuelo fácil ni evasión. Busca sentido. Por eso puede acompañar procesos que otros no soportarían. Su empatía no es emocionalmente invasiva, es medicina precisa. Virgo sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo retirarse. En su compañía, el dolor se ordena, se vuelve comprensible, se convierte en camino. Esta forma de acompañar es una de sus más grandes ofrendas. No se glorifica en el rescate, no necesita que lo llamen Salvador. Su consuelo no es caricia, es restauración. Por eso, la sombra no puede sostenerse frente a su mirada, porque donde hay claridad, el dolor deja de justificar su perpetuación. En lo relacional, Virgo es un guardián del vínculo sagrado. No entra en relaciones por capricho, ni permanece por comodidad. Cada conexión que permite en su vida es el resultado de un análisis profundo del alma, no de una evaluación superficial. Y cuando decide estar, lo hace por completo. Pero su amor no es fácil, porque es exigente, y no por control, sino por respeto. Espera del otro lo mismo que da, verdad, compromiso, voluntad de crecimiento. No tolera el descuido, la mentira, la repetición inconsciente. Porque para Virgo, amar es también elevar. No se conforma con un afecto cómodo, quiere una conexión transformadora. Y si eso no es posible, prefiere estar solo, antes que traicionar su estándar interior. Esta integridad lo hace muchas veces incomprendido, pero también lo protege de relaciones que no están alineadas con su destino mayor. Hay también una dimensión filosófica en Virgo que raramente se explora. Aunque a menudo se lo asocia con lo práctico, su mente es profundamente reflexiva. Piensa en términos de causas, propósitos, consecuencias. Su lógica no es fría, es ética. Le interesa la justicia, no como concepto abstracto, sino como estructura encarnada. Quiere que lo correcto funcione, que lo verdadero sea útil, que lo bueno tenga forma. Esta unión entre pensamiento y acción lo convierte en un creador de sistemas, un reformador silencioso, un hacedor de lo justo. Puede estar en cualquier lugar del tejido social, desde la base hasta la cima, y en todos esos espacios aportará la misma claridad transformadora. Porque Virgo no busca protagonismo, busca funcionalidad con alma. Incluso en su vínculo con lo invisible, Virgo se conecta desde una espiritualidad concreta. No busca escapar del mundo, busca consagrarlo. Su espiritualidad está en la limpieza del espacio, en el orden del calendario, en la palabra que honra su significado. En cada acto cotidiano, Virgo construye un altar. No necesita templos porque hace del mundo su templo. Esa forma de espiritualidad encarnada es una de las expresiones más altas de conexión con la fuente. Es devoción sin dogma, fe sin fanatismo, amor sin posesión. Virgo no predica, consagra. No reza, encarna. Y en ese caminar cotidiano, donde lo elevado se vuelve hábito, transforma cada rincón del mundo sin levantar la voz. Y finalmente, hay un aspecto que casi nadie ve, el renacimiento perpetuo de Virgo. Aunque su imagen suele estar asociada a la estructura y la constancia, Virgo muere y renace en silencio muchas veces a lo largo de su vida. Cada crisis lo moldea, cada caída lo afina. No rehúye a la transformación, pero no necesita dramatizarla. Se recoge, se examina, se reordena, y vuelve.
Siempre vuelve. Más claro. Más liviano. Más verdadero. Y en ese renacer constante, Virgo recuerda al mundo que la verdadera perfección no es estar intacto, sino ser capaz de reconstruirse con más conciencia. Esa es su revolución. Invisible, silenciosa, pero imparable. Porque mientras camina por el valle de sombra, Virgo no solo sobrevive. Ilumina. Cure. Reordena. Y sin que nadie lo note, sostiene el alma del mundo. En el corazón profundo de Virgo reposa un llamado que trasciende cualquier etiqueta astrológica, el llamado a servir sin condición, a ser instrumento de algo más grande que él mismo, a poner cada respiración al servicio de una arquitectura invisible que pocos logran vislumbrar. Esta vocación al servicio no es una simple tarea o una inclinación práctica, es una devoción sagrada, una fidelidad incorruptible a un propósito interior que lo empuja a actuar con precisión incluso cuando no hay testigos. Para Virgo, servir es crear orden donde hay caos, es ser el bálsamo en un mundo herido, es restaurar la armonía con el mismo cuidado con que un monje repara un manuscrito antiguo letra por letra, sin buscar gloria, solo por amor a la verdad. Lo que no suele entenderse es que esta entrega no nace de la sumisión ni de una necesidad de aprobación. Virgo no se anula, se depura. No se sacrifica por debilidad, sino por sabiduría. Sabe que lo que realmente transforma el mundo no es el estruendo, sino la constancia, no es la imposición, sino la coherencia silenciosa de quien cuida, de quien organiza, de quien purifica. En un tiempo donde todo se grita para existir, Virgo demuestra que lo auténtico no necesita ruido. Su servicio es revolucionario porque se opone al narcisismo imperante, al culto del yo desbordado. Es una contracultura en sí mismo. Y por eso, aunque parezca que camina a contracorriente, en realidad está trazando el cauce por donde un día correrán nuevas aguas. Dentro de esta misma entrega existe un aspecto que suele permanecer en las sombras, la capacidad de Virgo para sostener sin quebrarse. Mientras otros fluctúan entre extremos emocionales, él aprende a templarse en el fuego de la realidad. Virgo no es ajeno al dolor, pero no se deja arrastrar por él. Su alma ha sido entrenada en la contención, y esa fortaleza discreta lo convierte en columna espiritual para muchos que ni siquiera son conscientes de que se apoyan en su presencia. Esta fortaleza no está construida con piedra, sino con disciplina interna, con la humildad de quien ha aprendido que el autocontrol no es represión, sino canalización. Virgo no huye del abismo, lo estudia. No teme a la oscuridad, la organiza. Porque ha comprendido que la estabilidad no es estancamiento, sino ritmo bien afinado. Su firmeza es un acto de amor, un refugio que no exige, pero siempre está. En este andar silencioso, Virgo también desarrolla una relación con la imperfección que pocas veces se comprende bien. Aunque es visto como el signo que busca la perfección, en realidad su mayor sabiduría reside en la aceptación activa de lo imperfecto. No se trata de resignarse, sino de trabajar con lo que hay, de honrar la posibilidad de mejora sin despreciar lo que está presente. Virgo no idealiza, edifica. No espera que la vida sea perfecta, la perfecciona. Su mirada escanea el error no para condenarlo, sino para sanarlo. En esto, Virgo es como el alfarero que, con paciencia y precisión, convierte la arcilla informe en algo útil y bello. Su relación con la imperfección es terapéutica, no crítica. Porque detrás de cada falla, él ve la semilla de una versión más elevada. Otro aspecto poco mencionado es el poder de Virgo como codificador del alma. Su mente estructurada, su capacidad de observación y su pensamiento analítico le permiten traducir emociones complejas, sueños confusos y anhelos dispersos en planes, sistemas, acciones. Virgo es capaz de tomar lo intangible y darle cuerpo. Donde otros se pierden en abstracciones, él construye puentes. Esta capacidad es casi mágica, convierte lo emocional en algo que puede comprenderse, lo espiritual en algo que puede aplicarse. Es el escriba de lo sutil, el traductor de lo etéreo. Y eso lo vuelve un canal entre mundos, un médium de lo real y lo invisible, capaz de poner en palabras lo que el alma apenas empieza a vislumbrar. Virgo también sostiene una relación íntima con la soledad, pero no la soledad como castigo, sino como elección lúcida. Es en la soledad donde Virgo se reencuentra, se limpia, se escucha. Es ahí donde reorganiza su interior como quien ordena una biblioteca sagrada. No teme estar solo porque su mundo interior es rico, fértil, lleno de vida silenciosa. Y cuando emerge de su retiro, lo hace más claro, más enfocado, más verdadero.
Esta relación saludable con la soledad lo convierte en alguien difícil de manipular, porque no depende de la aprobación externa para definirse. Su identidad no se construye por comparación, sino por refinamiento interno. Por eso, la sombra que se alimenta del ruido colectivo, de la validación efímera, tiembla ante su capacidad de no necesitar. Virgo guarda además un profundo compromiso con la palabra. Cada cosa que dice ha sido medida, pensada, elegida con intención. No habla para llenar silencios, sino para aportar claridad. Su lenguaje es medicina cuando ha pasado por su filtro interno. Puede parecer callado, pero cuando habla, corta el aire con precisión quirúrgica. Y no es para herir, sino para abrir, para limpiar, para sanar. Virgo sabe que las palabras son semillas, y que cada conversación tiene el poder de transformar o destruir. Por eso no banaliza el lenguaje. Su discurso no es seductor, es verdadero. Y la verdad, dicha desde un alma afinada, tiene el poder de despertar a los dormidos y desarmar a los falsos. En la dimensión espiritual, Virgo es también un guardián del discernimiento. En un tiempo en el que la espiritualidad se diluye entre consignas vacías y estéticas de mercado, Virgo representa la exigencia de integrar lo espiritual en lo cotidiano, de encarnar los valores y no solo declamarlos. Su escepticismo no es negación, es tamiz. Sabe que la luz sin estructura se dispersa, y que la inspiración sin práctica es humo. Virgo enseña que no basta con soñar, hay que ordenar el sueño, establecer la rutina que lo sostenga, crear el hábito que lo vuelva vida. En ese sentido, es el ancla del espíritu, el que impide que la trascendencia se pierda en fantasías. Su espiritualidad es silenciosa, pero inquebrantable. Finalmente, hay una cualidad que raras veces se asocia a Virgo, pero que constituye una de sus grandes virtudes, su valentía. No la valentía impulsiva del héroe visible, sino la del guerrero cotidiano que se enfrenta a la incoherencia del mundo con actos pequeños pero firmes. La valentía de quien dice la verdad aunque incomode. De quien pone límites aunque duela. De quien corrige lo que otros dejan pasar. De quien se levanta cada día a construir un poco más de orden en medio del desorden colectivo. Esta valentía discreta es una forma de resistencia luminosa, una revolución sin pancartas, pero con resultados que perduran. Y es por eso que, cuando Virgo camina por el valle de sombra, no lo hace como víctima ni como héroe, sino como el arquitecto silencioso de la luz. Uno que no necesita destruir la oscuridad para vencerla, porque ya ha construido dentro de sí un templo que la sombra no puede penetrar. Y en ese templo, donde la verdad es ley, el amor es estructura, y el servicio es oración, el alma de Virgo se mantiene invicta. Siempre,